Aisha na nakunatsa Akaliyeye Ukakafisia Nzuki Ndoto pemoni Amenzale katise Beno. Buenas tardes, profesor Jairo Hernán Díaz, compañeros del grupo G3. En esta oportunidad les voy a presentar el video Programa de Gestión Documental PGD. Empezaré por comentarles sobre la administración de archivos, la cual es entendida como el conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a la planeación, dirección, control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos y financieros del talento humano para el eficiente funcionamiento de los archivos. ¿Qué es un programa de gestión documental? Es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. Un programa de gestión documental se puede definir como el conjunto de instrucciones en las que se detallan las operaciones para el desarrollo de los procesos de la gestión documental al interior de cada entidad, tales como producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación y disposición final de los documentos. ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen con la elaboración de un programa de gestión documental? El primer objetivo es resaltar la importancia del papel de los documentos de archivos como lenguaje natural de la administración pública para el funcionamiento de la misma, elementos necesarios para la participación ciudadana, apoyos decisivos para la transparencia y el control de la gestión pública y garantía de los derechos individuales y colectivos. Otro objetivo, o el segundo, sería procurar la racionalización y control en la producción documental, en atención a los procedimientos, trámites administrativos y flujos documentales, lo mismo que la normalización de modelos de formato para la producción documental. Normalizar la utilización de materiales, soportes, equipos de calidad que a la vez preserven el cuidado y medio ambiente. Lograr una acertada normalización en los procedimientos para el recibo, radicación y distribución de la correspondencia mediante la utilización de sistemas eficientes de correo y mensajería. Regular el manejo y organización del sistema de administración de documentos y archivos a partir de la noción de archivo total y los enunciados de finalidad, responsabilidad, confidencialidad, seguridad y accesibilidad. Implementar el desarrollo de los procesos físicos básicos de aplicación de la tabla de retención documental, organización, transferencias primarias, recuperación, preservación, conservación de la información y disposición final de los documentos. Facilitar la recuperación de la información en forma rápida y oportuna. Encaminar los archivos para que sean verdaderos centros de información útiles para la administración e importantes para la cultura. Requisitos administrativos de un programa de gestión documental. Entre los requisitos tenemos la gestión de documentos, que la gestión de documentos debe inscribirse como un programa estratégico de la entidad, o sea que este no puede estar fuera de las estrategias de la empresa, así como hay una estrategia para el marketing, también debe haber una estrategia para la organización de los archivos. Tener definido el sistema de administración de archivos de la entidad, o sea, que si va a ser centralizado o descentralizado. Contar con la participación de las diferentes áreas de la entidad, en especial
con la estructura directiva, ya que la administración del archivo va a necesitar de unos recursos y estos recursos los deben disponer desde dirección, así como debe estar incluida en el presupuesto. El archivo debe de contar con el talento humano debidamente asignado a funciones de archivo y con dedicación exclusiva para realizar dicha labor. Las entidades complejas del orden nacional y departamental, distrital o municipal se debe designar un grupo especial que responda por el programa de gestión documental. La entidad deberá contar con un programa de capacitación que permita a los funcionarios del archivo ampliar y mejorar sus conocimientos en aspectos de la gestión documental y la organización de los archivos. Además, formación en las áreas de la auditoría de la información y manejo de todos los procesos del programa de gestión documental. Las instalaciones de los archivos deben reunir las condiciones mínimas para el adecuado desarrollo de su función, siguiendo las recomendaciones del Archivo General de la Nación, en relación con las características arquitectónicas y medioambientales, espacio, distribución de áreas de acuerdo con el flujo de los procesos del archivo, ubicación con relación a las dependencias, mobiliaria y equipo. Las tablas de retención documental. Dada la importancia de las tablas de retención documental como un elemento indispensable en la gestión documental y ser un instrumento archivístico esencial que permite la racionalización de la producción documental y la interinstitucionalización del ciclo vital de los documentos en los archivos de gestión central histórico de las ciudades, estas deberán elaborarlas y adoptarlas por la implementación del programa de gestión documental, siguiendo las etapas y demás aspectos contemplados en el acuerdo del Archivo General de la Nación, el 039 del 2002. La Ley 594 de 2000, en su artículo 22, Procesos Archivísticos, establece que la gestión de documentos dentro del concepto de archivo total comprende procesos tales como la producción, la recepción, la distribución, la consulta, la organización, la recuperación y la disposición final de los documentos. Todos estos procesos son los que contemplan el programa de gestión documental. A continuación les detallaré uno por uno y les resaltaré los puntos más importantes a tener en cuenta en dicho programa. El primer proceso, después de la planeación, o sea, de tener todos los requisitos necesarios para la implementación de un programa de gestión documental, el primer proceso que debemos abordar es la producción documental, que se entiende por producción la generación de los documentos de las instituciones en cumplimiento de sus funciones. La producción documental comprende aspectos de origen, creación y diseño de formatos y documentos conforme al desarrollo de las funciones propias de cada entidad o dependencia. Aspectos relacionados con la producción o las actividades que se generan en este proceso son creación y diseño de documentos. O sea, estos documentos van a depender de las funciones propias asignadas a cada dependencia. Asimismo, las medidas y técnicas de producción y de impresión, máquinas de escribir y procesadoras de texto. Todo esto se deben contemplar al momento de abordar este proceso dentro del programa de gestión documental. Por ejemplo, cuántas copias se van a producir de determinado documento. Determinación y selección de los soportes documentales. ¿Dónde se van a guardar y dónde se va a depositar la información? Si va a ser en papel, si va a ser en CD, si va a ser en video, si va a ser en microfilm. Todo va a depender entonces del soporte en que se elija guardar la información. Determinación del tamaño, calidad y tipos de soporte, gramaje, tinta. O sea, esto es importantísimo a la hora
de realizar este proceso, porque depende del tipo del papel que utilicemos, va a depender también la conservación de este documento en etapa futura. La tinta también es un factor importante porque dependiendo de la alcalinidad de la tinta sobre el soporte de papel, así también va a ser la durabilidad de este soporte. Determinación de uso y finalidad de los documentos, o sea, ¿para qué se va a guardar? ¿Para qué se va a conservar ese documento? O sea, ¿de qué le va a servir a la institución la conservación de la información que contiene ese soporte? Diplomática en términos de formalidad, imagen corporativa y logotipo de la entidad. Eso tenemos que, aquí en este proceso se definen cómo va a ser la presentación de cada documento. Y se debe dejar por escrito el formato y el diseño del documento para lograr una igualdad, una homogeneidad en toda la producción documental de la entidad. Adecuado uso de la repografía, o sea, cuántas copias se van a reproducir de cada documento. En este proceso, además, tendremos otras actividades como la radicación de comunicaciones oficiales recibidas, procedimiento por medio del cual las entidades asignan un número consecutivo a las comunicaciones recibidas o producidas, dejando constancia de la fecha y de la hora de recibo o de envío, con el propósito de oficializar su trámite y cumplir con los términos de vencimiento que establezca la ley. La radicación es muy importante y evita que la empresa caiga en problemas judiciales, ya que una vez radicado el documento se le debe asignar el trámite correspondiente que debe seguir dentro de la institución, o por lo menos si va a salir, cuánto tiempo tiene de haber salido de la institución. Registro e ingreso de los documentos. Instrumento que controla el ingreso a un archivo siguiendo el orden cronológico de entrada de documentos provenientes de dependencias, instituciones o personas naturales. Esto es con el fin de controlar los trámites dentro de la misma dependencia. Sirve además para dar respuesta oportuna de los trámites que se están siguiendo con un documento que se haya recibido. El segundo proceso que vamos a tratar es la recepción del documento, el cual consiste en el conjunto de operaciones de verificación y control que una institución debe realizar para la admisión de los documentos que son remitidos por una persona natural o jurídica a la entidad que los recibe. La recepción de documentos se debe verificar que estén completos, que correspondan a lo enunciado y sean competencia de la entidad para efectos de su radicación y registro con el propósito de dar inicio a los trámites correspondientes. Es decir, que antes de radicar el documento, la persona encargada de la unidad de información deberá cerciorarse de que el documento corresponda a lo enunciado antes de colocarle el sello de radicado, porque una vez colocado el sello de radicado no hay nada que hacer. En este proceso se pueden identificar las siguientes actividades. Identificación de los medios de recepción, o sea, si vamos a tener mensajería de correo tradicional, correo electrónico, página web, otros elementos, otros medios. Recibo de documentos oficiales, verificación y confrontación de folio, copia, anexo, firma que traigan los documentos recibidos, constancia de recibo, sello, reloj radicador, etc. El tercer proceso es la radicación de documentos, la distribución de documentos. Este proceso consiste en dar el debido trámite que deben hacer los documentos dentro de la entidad. Estas actividades tendientes a garantizar que los documentos lleguen a su destinatario como se ha dispuesto. Dentro de las actividades de este proceso tenemos la distribución, se relaciona con el flujo de los documentos al interior y al exterior de la entidad, sin interesar
el medio de distribución de los documentos. Se debe contar con mecanismos de control y verificación de recepción y envío de los mismos. En este proceso se distinguen actividades como identificación de las dependencias destinadas de acuerdo a la competencia, clasificación de las comunicaciones, organización de documentos o buzones o casilleros, estructuramiento de documentos a dependencias competentes, reasignación de documentos mal direccionados, distribución de documentos internos, identificación de dependencias, enrutamiento de documentos a dependencias competentes, registro de control de entrega de documentos internos. La distribución de documentos enviados, definición de las medidas, control del cumplimiento de requisitos de los documentos, peso y porteo de los documentos, gestión de correo tradicional, control y firma de guías y plantillas de entrega, control de devoluciones, organizaciones, mensajerías internas, registro de control de envío de documentos, contratación de empresas especializadas. Trámite de documentos. Es el otro proceso, dice. Definición, curso del documento desde su producción, su recepción o recepción hasta el cumplimiento de su función administrativa. Actividades que se realizan dentro de este proceso. En el desarrollo de sus funciones, cada dependencia genera un conjunto de documentos, objeto de trámites administrativos. Dichos documentos integran sus respectivas series documentales. De acuerdo con la normatividad existente en el país, se deben tener en cuenta los tiempos máximos establecidos para el trámite oportuno de las comunicaciones. En este proceso se señalan las actividades de recepción de solicitud o trámite, respuesta, análisis de antecedentes y compilación de información, recepción y preparación de respuesta, trámites a que haya lugar con la producción de documentos hasta la culminación del asunto. El quinto proceso es la organización de los documentos. Es entendida este proceso como el conjunto de acciones orientadas a la clasificación, ordenación y descripción de los documentos de una institución como parte integral de los procesos archivísticos. La organización de los documentos permite una rápida identificación de los expedientes, valorar las funciones y necesidades operacionales de las oficinas, contar con un sistema de ordenación que facilite entender por los usuarios, ubicar los documentos para su consulta, transferencia y disposición final. Dentro de las actividades de ese proceso tenemos elaborar el inventario documental con el fin de transferir los documentos de un archivo a otro, organización y entrega de transferencias documentales y aplicación de la disposición final de las TRD y la TBD. Consulta de documentos. Es el acceso a un documento o a un grupo de documentos con el fin de conocer la información que contiene. Dentro de las actividades de este proceso tenemos formulación de consulta, determinación de la necesidad y precisión de la consulta, determinación de competencia de la consulta, condiciones de acceso, disponibilidad de la información en términos de restricciones, regulamiento de consulta. Otra actividad, estrategias de búsqueda, disponibilidad de expediente, disponibilidad de las fuentes de información, establecimiento de herramientas de consulta, ubicación de los documentos. Respuestas de consulta, atención y servicio al usuario, infraestructura de servicios de archivo, sistemas de registro y control de préstamos,
códigos y formatos para el control de devolución, implementación de medios manuales o automáticos para la localización de la información. La conservación de los documentos, otro proceso dentro del programa de gestión documental. Es entendida como el conjunto de actividades preventivas o correctivas adaptadas para garantizar la integridad física y funcional de los documentos de archivo sin alterar su contenido. Conservación preventiva de documentos. Es entendida como el conjunto de estrategias y medidas de orden técnico, político y administrativo orientadas a evitar o reducir riesgo de deterioro de los documentos de archivo, preservando su integridad y estabilidad. Aspectos a tener en cuenta: la ubicación, aspectos estructurales, capacidad de almacenamiento, distribución, estantería, distribución de la estantería, mobiliario, condiciones ambientales, ventilación, iluminación, mantenimiento. Disposición final de los documentos. Selección de los documentos en cualquier etapa del ciclo vital, con miras a su conservación temporal, permanente o a su eliminación, conforme a lo dispuesto en las tablas de retención documental y o las tablas de valoración documental. Actividades de la conservación, de la disposición final. La conservación total se aplica a aquellos documentos que tienen valor permanente, es decir, los que tienen por disposición final y legal, o los que por su contenido informacional al origen destinatario o estructura, procedimientos y políticas de la entidad productora, convirtiéndose en testimonio de las actividades de sus procesos y procedimientos. Eliminación de documentos. Actividades resultantes de la disposición final señalada en las tablas de retención o de valoración documental, para aquellos documentos que han perdido sus valores primarios y secundarios. Selección documental. Actividad de la disposición final señalada en las tablas de retención o de valoración documental y realizada en el archivo central con el fin de escoger una muestra de documentos de carácter preventivo, representativo para su conservación permanente. La microfilmación. Técnicas que permiten fotografiar documentos y obtener pequeñas imágenes en película. Digitalización. Técnica que permite la reproducción de información que se encuentra de manera analógica, papel, video, sonido, cine, microfilm y otros, en otra que solo puede ser leída o interpretada por el computador. Esto ha sido todo por el momento sobre un programa de gestión documental, el cual comprende todos los procesos que se llevan a cabo en un archivo que desee tener una conservación permanente de sus documentos. Muchas gracias por haberme escuchado, y les habló Leonilde Cera Bermúdez del programa Ciencias de la Información, tercer semestre. Muchas gracias. Aisha na kunatsa Akali ye